en Andalucía. Tiene la palabra primera doña María Ángeles Serrano, de Scientix, ¿no? De Scientix. Scientix. Sí. Hola, buenos días. Yo soy María Ángeles Serrano, soy maestra de primaria jubilada, recién jubilada, y vengo representando a Scientix, pero realmente vengo representándome a mí misma. Soy maestra jubilada y yo la experiencia que os voy a contar es una experiencia muy personal de mis 40, casi 40 años de servicio. No, para nada puedo contar en generalidades cómo son las líneas de innovación en Andalucía, pero sí tengo una visión, creo que bastante, que puedo aportar, ¿no? Unas ideas que pueden servir, porque he participado siempre en los movimientos de innovación como docente, tutora de mis alumnos, y también he trabajado colaborando con los CEF, con la consejería, etc. Yo creo que vosotros compartís conmigo que innovar es una actividad que está íntimamente relacionada con nuestra labor docente. Innovar es renovar, es crear, es descubrir, es perfeccionar, es cambiar las cosas para mejorarlo. Y eso es lo que hacemos los docentes continuamente. La escuela siempre, en todos los tiempos, para cumplir con sus funciones, está obligada a adaptarse al medio y responder a las necesidades de nuestros alumnos. Innovar es adaptarnos a los cambios. Y otra consideración que a mí me parece muy importante, y es que los docentes, o por lo menos a mí me parece que los maestros debemos ser innovadores, porque uno de los objetivos también que perseguimos es que nuestros alumnos también sean innovadores, es decir, que sean capaces de enfrentarse a los nuevos problemas con soluciones novedosas. Mirad, yo cuando me planteo formar parte de esta mesa, inevitable, no sé por qué, me fui a cuando empecé a trabajar, y estoy recién jubilada y entonces me entra un poco de nostalgia de vez en cuando, ¿no? Y me acordaba de cuando empecé, cuando estudié magisterio y con posterioridad cuando empecé mi trabajo como maestra, ¿no? Me acordaba de aquel tiempo y me acordé de los movimientos de renovación pedagógica que estoy hablando, remontaron a los años 80. Que eran los impulsores de la innovación educativa. Estábamos en aquel tiempo, en los años 80, en una escuela rígida, era una institución de la dictadura, como todas las demás. Y recuerdo, se me ha ido, y recuerdo con mucho cariño la existencia de estos movimientos de renovación pedagógica, perdone, gracias, que ya llevaban existiendo desde el franquismo de un modo clandestino y que después fueron un movimiento fundamentales para cambiar la escuela. Todos teníamos claro cuando íbamos a trabajar a nuestros colegios y cuando participábamos de las asambleas de estos movimientos que tenían un carácter asambleario, poco organizativo, que organizaban actividades puntuales. Recuerdo con mucho cariño las escuelas de verano, en fin, no os voy a contar las historias de la abuela Cebolleta, pero la verdad es que los recuerdo con cariño, porque planteábamos cómo cambiar el modelo escolar rígido y transformar el papel del profesorado, el papel de los alumnos, replantearnos la forma de participar de las familias, todo eso. Hoy se está agotando la batería. Pero tú sigues. Yo sigo. Bien, mirad, en aquel momento uno de los retos más importantes a los que nos enfrentábamos era el de la alfabetización. Mira, cuando yo empecé a ser maestra, el 15% de las personas mayores de 25 años en Andalucía eran analfabetas, es decir, no sabían leer ni escribir absolutamente nada. Pero es que además el 30% de la población andaluza mayor de 25 años no tenía estudios primarios, es decir, no era la persona analfabeta que no sabe ni firmar con su nombre, pero tampoco tenía, era lo que se llamaba analfabeto funcional, es decir, tenía una habilidad muy rudimentaria en la lectoescritura, pero era incapaz de tener una lectura comprensiva de un texto sencillo.
Entonces, en aquel momento, para nosotros, para los nuevos maestros y para los mayores también, era un reto el conseguir subir el nivel cultural. Me estoy refiriendo en Andalucía. En España era, en Andalucía el analfabetismo era el doble que en el resto de España y en Extremadura también. El reto en aquel momento era subir el nivel cultural, porque estábamos convencidos de que eso iba a repercutir directamente en la calidad de vida, no solamente de nuestros alumnos y alumnas, sino también de sus familias. Era un reto muy difícil, teníamos unas circunstancias muy adversas, pero era muy ilusionante. Haciendo un poco repaso de mi vida profesional, luego me daba cuenta que yo creo que todas las generaciones de docentes o no docentes pensamos que nos enfrentamos a los mayores retos y que tenemos las circunstancias más adversas. Yo creo que esto pasa siempre, ¿no? Paso de esto. Y ahora, 40 años después, como docente, después de haber estado participando en muchos proyectos de innovación, siguiendo en este proceso de cambiar la escuela y de responder a las nuevas necesidades, nos encontramos con una nueva alfabetización que creo que es imprescindible, que es la alfabetización digital, que ya aquí se ha nombrado. Es muy importante si queremos seguir manteniendo, mejorando la calidad de vida de nuestros alumnos y de nuestras familias, el dotar a nuestro alumnado, además de esa formación que han hablado otros compañeros antes sobre la alfabetización informacional, cómo utilizar, cómo alcanzar, cómo cribar esa información que llega con numerosos canales, muchos de ellos malévolos, por decirlo de alguna manera. Además de eso, yo creo que es fundamental e imprescindible para que no se abra una brecha como existía cuando yo empecé entre la gente que tenía estudios y la gente que no tenía, para que no se abra una brecha entre una masa de ciudadanos que utilizan todos los artefactos tecnológicos que están copando y estamos utilizando en absolutamente todos los espacios de nuestra vida. Nos divertimos utilizando las nuevas tecnologías, los artefactos digitales, los ordenadores. No me enrollo porque sabéis a lo que me estoy refiriendo. Nos comunicamos, nos divertimos, estudiamos, trabajamos con todos estos nuevos artefactos digitales y es necesario que los niños y niñas, nuestros niños y niñas, no solamente sepan utilizar, sean usuarios consumistas de esta tecnología, sino que yo estoy convencida de para que puedan tener buenas opciones y puedan elegir en el futuro, tienen que tener una formación en esta nueva alfabetización digital. Y me parece muy importante, como los compañeros antes han presentado, el trabajo desde edades tempranas en pensamiento computacional, en programación y en robótica. No solo porque vamos a posibilitar que nuestros alumnos se defiendan en un mundo altamente tecnológico, sino también porque tenemos muchas herramientas que muchas veces son desconocidas para utilizarlas, que son lúdicas y que a los niños y niñas les gusta mucho y aprenden muy rápidamente. Desde esto aquí me darán más tiempo, ¿no? Porque esta bulla que me tenéis. Termino. Un minuto me queda. Esa línea de innovación es la que últimamente he estado trabajando más en la alfabetización digital, el trabajo en pensamiento computacional, programación y robótica. Y otra línea de innovación que me ha dado unos resultados fantásticos es todo lo que tiene que ver con la perspectiva STEM. Abordar el trabajo en clase desde esta perspectiva. Esta tarde presentaré uno de mis últimos proyectos con el alumnado. Es una perspectiva que parte de los intereses del alumnado, que trabaja las materias de disciplina y que utiliza técnicas educativas alternativas. El aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en preguntas, por ejemplo. Y para terminar, si me deja este señor... No pasa nada, no pasa nada, yo sigo. Tengo mucha atención, ¿no? Estos movimientos de renovación pedagógica
que me refería al principio murieron, terminaron, no llegó a los años 90, ¿no? Y murieron por el fenómeno este que se entiende como abrazo del oso, ¿no? Cuando estos movimientos de renovación, cuando ya la democracia alcanzó unos años, empezaron las instituciones educativas a democratizarse, todas las personas enteras, líderes, fueron absorbidas por la administración, integradas en el Ministerio de Educación. Entonces, estos movimientos de renovación como que perdieron un poco ese sentido, ¿no? Perdieron sus líderes. Sin embargo, yo no sé si lo compartís conmigo, no sé si habéis observado que en la actualidad están renaciendo asociaciones y movimientos de renovación pedagógica que me da la impresión que se están pareciendo mucho a eso a los que yo me refiero. Por ejemplo, aquí tenemos representantes de esos movimientos. Yo pertenezco, por ejemplo, a Scientix, que es un grupo de docentes y no docentes que trabajamos y profundizamos sobre en la educación científico-tecnológica, pero no primando las materias científico-tecnológicas, sino ya termino. Ya termino. Bien, ya está, termino. Esta es una frase se me ha olvidado, de un pedagogo brasileño, Paulo Freire, que hacía campañas de alfabetización en Brasil en los años 60, y una vez en una de estas campañas le preguntó a una señora muy anciana, muy vieja, que no sabía leer y escribir, le preguntó, ¿por qué quiere usted aprender a leer y escribir a esta edad? Y esta mujer le dijo que quería aprender a leer y escribir porque quería dejar de ser la sombra de los otros. Yo estoy convencida que continuar con esta tarea de innovación y esta tarea de alfabetización digital va a permitir que nuestro alumnado nunca tenga que ser sombras de otros y que puedan brillar ellos con luz propia. Gracias. Perdón por la... No, disculpa, es que alguien, no sé, cambió el cable y se estaba usando la batería. Bueno, seguimos con María Cinta. No. Bueno, da lo mismo, si ¿Sí? queréis lo hago yo. Venga, que estamos ¿Sí? aquí. Como María Cinta Aguadé, del Grupo Comunicar. ¿Tienes tan amable? Sí. Hola, buenas tardes. Yo creo que Nacho y yo, a pesar de que este es un congreso de innovación y de tecnología, yo creo que somos los más inteligentes porque no vamos a utilizar tecnología. Entonces, por lo tanto, no vamos a vamos a utilizar el instrumento que utilizaban los maestros desde siempre. La palabra sin apoyo virtual. Bueno, a mí me gusta porque hemos hablado de innovación repetidamente como cambio. Innovar es cambiar, pero no siempre cambiar es una mejora. Saber que podemos innovar y cambiar, pero no mejorar. Entonces, lo más importante es hacer una innovación en la que haya, además de cambio, esa mejora. Y yo creo que la mejora se produce cuando el cambio surge de una necesidad. A veces hacemos proyectos de innovación, yo he presentado mucho, he pertenecido a mucho, algunas veces como coordinadora principal, otras veces como participante, y en los proyectos de innovación a veces lo hacemos porque es la moda. Bueno, ahora es la moda del periódico, ahora la moda del internet, ahora de las redes, ahora voy a hacer sobre Instagram, ahora voy a hacer... Y a lo mejor, llevándonos por la moda, no es la necesidad que en aquel momento tenemos en el contexto. Entonces, eso sí que os lo digo, que es muy importante que cuando hagamos un proyecto de innovación surja de una necesidad. Una necesidad, además, de nuestro contexto. No una necesidad de la administración, de los políticos, que nos imponga desde la delegación o la consejería, oye, hay que hacer todos los proyectos, si no, no te lo aprueban. Como no sean de, yo voy a hacer un proyecto que mi centro necesite, que mis alumnos quieran. Entonces, así os voy a contar un proyecto que surgió en la Universidad de Huelva, donde he sido docente durante 20 años, además compartiendo con mi trabajo principal, que he trabajado siempre en el equipo de educación educativa,
como orientadora escolar, como psicóloga, además de mis clases universitarias. Entonces, ya este contacto de la práctica a la teoría, los alumnos se dan cuenta. Cuando te ven como profesor, dice, oye, usted no es el profesor que viene solamente de la universidad, usted viene con una alfombra que se sacude de ahí de unos problemas de un centro. Claro que sí, yo vengo de un centro. Entonces, como estoy con los profesores de primaria y secundaria y después estoy con los alumnos universitarios, tengo esa ventaja de jugar con la práctica y la teoría. Ver lo que pasa allí y qué vamos a explicar aquí. Entonces, yo daba una asignatura que era observación e innovación en contexto de educación infantil. Y tenía la suerte o la aventura de que yo en ese momento estaba como especialista provincial de atención temprana. He trabajado con niños de 0 a 6 años. Se ve que mis alumnos en esa asignatura tenían dos partes, una teórica y otra práctica. La parte teórica era fácil, se daba la asignatura. Ahora la parte práctica tenían que hacer un proyecto de innovación. ¿Qué pasaba en la universidad? Que como los profesores tenían poco contacto con los centros, pues los alumnos se quedaban en la elaboración del proyecto sin ponerlo en la práctica. No recogían datos, no veía qué pasaba en los centros y ellos siempre se quejaban. Oye, hacemos un proyecto muy bien, pero no sabemos esto qué conlleva. Digo, bueno, pues haciendo un poquito la influencia de que yo conocía a todos los colegios de la provincia, a los directores, y además se me ocurrió, ¿cómo no utilizamos los recursos que tenemos? Si la Universidad de Huelva tiene una escuela infantil, vamos a coordinarnos con la escuela infantil, que la tenemos aquí tan cerca, y vamos a hacer un proyecto conjunto con ellos. Entonces así surgió. Yo fui a hablar con la directora de la escuela infantil, fortuitamente había sido una alumna mía de psicopedagogía, que eso también fue una suerte, porque nos entendíamos, yo había sido su profesora, y entonces dijimos, oye, ¿qué necesidades tenéis vosotros? ¿Y qué necesidades tienen mis alumnos? Vamos a ponerlo aquí en un folio y vamos a ver qué necesitáis vosotros de ellos y qué necesitan ellos de nosotros. Entonces vamos a hacer un proyecto que surja de una necesidad y donde todos, unos y otros, nos favorecemos, porque si no, no tiene sentido. Vamos a ir a trabajar vídeos, pero cuando tú vas a un centro, haces unas prácticas y no de nada, los centros protestan. No era este caso. Ellas se iban a favorecer. Digo, bueno, yo voy a presentar el proyecto, me van a dar poco dinero, pero ese dinero lo vamos a aprovechar muy bien, muy bien. Poco dinero, pero bien aprovechado. ¿Qué hicimos? Entonces, hicimos un proyecto de orientación profesional en la práctica internivelar, porque iban a participar los profesores de infantil de la escuela, los alumnos de la universidad de grado de infantil y también los orientadores educativos que trabajaban allí. Nos reunimos, hicimos una planificación de lo que queríamos y como la asignatura era observación e innovación en contexto de educación infantil, uno de los objetivos era observar. Los alumnos tenían que hacer una observación científica. Unos pensaron, pues yo lo voy a hacer sobre el castigo. A ver qué pasa cuando se castiga un niño o cuando se porta mal en una escuela infantil. Ay, no, pues a mí me interesan los problemas de conducta. Cuando un niño se porta mal, no, pues me interesa en el recreo, cómo se pelean. A mí los que aíslan. Aquellos alumnos que quedan, cada uno por grupo, en grupo de 2 a 5, alumnos pensaron un tema que le interesaba, registrarlo y observarlo. Ese era el trabajo que ellos después en el proyecto de innovación lo iban a plasmar. Ese tema ya con su objetivo, con su contenido, cómo iban a hacer los registros, cómo iban a analizar. Por otro lado, las profesoras nos ofrecían la oportunidad con un horario de que esos alumnos acudieran a la escuela infantil, que solamente teníamos que desplazarnos de aquí a allí. Imaginaros que fácil para los alumnos que a veces se hartaban de buscar centros lejísimos de donde yo trabajaba y encima no lo trataban bien. Pues ellos cruzaban el campus y ya tenían la escuela infantil. Entonces hacían las observaciones en los horarios que la profesora lo dejaba. Era también muy, muy bueno porque hacerlo en el aula. Y registramos. Yo siempre le decía, hasta el final que no tengamos el análisis concreto, a las profesoras, vean, no se le puede decir nada. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer las cosas bien. A lo mejor desde la teoría no nos parece bien o esa práctica no coincide. Pero después vamos a conjuntar por qué se hacen esas cosas.
que querían hacer. Y me llamaba la atención porque tanto los profesores como los alumnos coincidieron en lo mismo. Querían hacer un curso sobre cómo mejorar su situación de estrés. O sea, estaban tan estresados los profesores como los alumnos. Entonces hicimos un taller sobre el estrés que resultó muy, muy bueno, tanto uno para el otro. También pidieron lo que era la inteligencia emocional. Y se trajo un ponente, nos dio una conferencia, hicimos muchos talleres prácticos. Bien, ¿qué conseguimos con esto? Pues los alumnos con esas observaciones, con esos registros, también después hicieron póster e infografía para presentarla en congreso. Y además conjuntamente con las profesoras. ¿Qué conseguían con esto? También mejorar su currículum. Mejoraron, esta necesidad surgió porque yo decía que hacían poca práctica en los centros y que el practicum se quedaba muy poco. Pues esto le ayudó a tener más práctica en los centros, pero además a mejorar su currículum, porque eso después lo presentaron en congreso, tanto la infografía como póster. Después, por otra parte, también se consiguió, me queda muy poco tiempo, es que es muy interesante, pero bueno, podéis entrar, porque este proyecto lo hicimos justo antes de la pandemia, o sea, acabamos y el 19, desde el 17 nos dieron 2 años, y entonces estuvimos 2 años haciendo, se cortó ya porque entramos en la pandemia. Pero digo, qué suerte que nos dio tiempo a hacer tantas cosas y tan interesantes. Pero vamos, podía entrar en la Universidad de Huelva y ver en los proyectos de innovación, hay os escribe tonto, está la memoria, está todo lo que podéis ver. Como ya me ríen, pues os dejo. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, Cintia. Tiene la palabra don José Ignacio Rivas, director del Instituto Emergente de Investigación en Formación Profesionales de la Educación IFE.1. Muchas gracias. Emergente Ya no. Estamos dando el salto y estamos ya en el trámite para la Junta de Andalucía, en agente de la Sociedad de Conocimiento Andaluz, no sé si se llama. Y bueno, agradecer a Pilar y a la organización del evento por dar voz al Instituto en este acto. Me parece que es importante, un instituto que está empezando, pero que tiene una vocación clara de incidir y de fomentar la formación, de fomentar información como profesor, y que todo esto tenga que ver evidentemente con la innovación, ¿no? Creo que es un evento relevante por algo esencial. Normalmente parece que en el mundo de la universidad estamos metidos más en lo académico, como decía Pere antes, ¿no? Y que hacemos congresos estupendos sobre la innovación y nos falta muchas veces esta dimensión de la divulgación. Por algo, pues yo creo que debería de importarnos que es la horizontalización de la innovación. De la academia, de la universidad, las propuestas, los estudios, los congresos, etcétera, etcétera, parece que estamos generando relaciones de verticalidad, de dependencia, ¿no? De los algoritmos y de los que aplicar, etcétera, etcétera. Yo creo que eventos como este lo que nos permiten justamente es horizontalizar esta perspectiva y empezar a entender que entre todos y todas estamos, tanto de un lado como de otro, desde la escuela, del instituto, de la universidad o desde otras agencias, ¿no? Como estamos viendo, que colaboran con la universidad, pero con la innovación, pues evidentemente estamos entre todas y todos contribuyendo a este cambio. Por lo tanto, bueno, me felicito y encantado de ser parte de este evento. Mi participación aquí justamente es presentar lo que el Instituto Universitario de Investigación, Información y Profesión de la Educación, IFE para abreviar, hacemos y queremos hacer. Primero os cuento un poco. IFE nace hace poco de 3 años, ¿no? A propuesta de los diferentes grupos de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Nace como un interés, una necesidad de abrir un poco el panorama de cómo se está estructurando la investigación en la facultad, pero sobre todo cómo podemos generar un cuerpo de investigadores e investigadoras coordinado
que trabajamos juntos, que tenemos proyectos en común, que tenemos sobre todo finalidades en común compartidas de cara a la mejora del sistema educativo. Entonces esto lo que hace que ya como 5 años o por ahí empezamos a planificar, a juntarnos y a ver qué es lo que realmente merecía la pena como Facultad de Educación y como grupos de investigación de la Facultad de Educación intentar. Un instituto de investigación es como otro centro universitario. No es un añadido a la facultad, es como otro centro, que en este caso, si la facultad tiene su foco fundamentalmente en la docencia, pues un instituto de investigación es algo que funciona en paralelo, aglutinando todas las sinergias y todas las posibilidades de la investigación que hacemos. En este caso, estamos con grupos de investigación a planificar conjuntamente. Ahora mismo somos aproximadamente unos 15 grupos los que se están con esta vinculación de trabajo, de intereses y demás con el instituto. Algunos grupos, como los tecnólogos que se han ido a otro instituto, han creado otro instituto, con lo cual nos vamos ampliando posibilidades y campos. Y en este caso, bueno, pues el instituto nosotros somos como en torno a 15 grupos de investigación. Sí es cierto que aglutinamos aproximadamente unos 150 investigadoras e investigadores, la mayoría de la Facultad de Educación, otros de otras facultades, unos aquí de la UMA y otros de otras facultades de Andalucía. Compañeros de Málaga, de Almería, de Jaén, que están participando también el salto que estamos dando ya para convertirnos en agente andaluz de conocimiento, suponemos que va a posibilitar también esta presencia de la Facultad de Educación pues, tenga más fuerza dentro de esto. La idea era que nos aglutinaba a todos estos grupos de investigación que nos permitiese colaborar y trabajar juntos. Lo que encontramos que teníamos en común justamente la formación de los profesionales de la educación, de forma que aquí lo que incluimos no solamente es el magisterio, que sería la formación de profesorado de primaria y secundaria, sino también otros profesionales de la educación que se forman también en la facultad y que están implicados igualmente en el proceso que llevamos a cabo. Entonces eso incluye todo el ámbito de lo social, incluye todo el ámbito de la psicopedagogía, la inspección, etcétera, etcétera, todos los ámbitos que pueden estar. Con eso iniciamos el camino y ya 3 años, aproximadamente un poquito menos, pues nos aprobamos ya el instituto y empezamos a funcionar con una serie de ámbitos que nos interesan, ¿no? Uno de los intereses justamente era somos 15 grupos de investigación, hasta ahora la mayoría no sabía qué hacía con cada grupo que teníamos al lado, ¿no? El primer interés del instituto nuestro, el IFE, que era lo que no conocía. Y que tuviésemos esa visibilidad de saber qué es lo que estamos haciendo en la facultad. Por eso hicimos una primera sesión de presentación de los grupos de investigación, de su trabajo de investigación y demás, lo cual nos dio lugar a ver, a visibilizar el potencial de una facultad como agente de cambio. Como agente de cambio del sistema educativo y de los procesos educativos en general. Hay un potencial grande, cada uno trabajando en ámbitos muy distintos, pero con un objetivo compartido, este cambio de la educación. Un minutillo, está bien. Vale. Vamos bien, vamos. Por no perderme mucho. Bueno, entonces, nosotros de alguna forma los ámbitos que manejamos para plantearnos de innovación es el triángulo que entendemos que está implicado en todo proceso educativo, que es el de la innovación, la formación y la investigación. Pensamos que el instituto tiene que ser un elemento dinamizador en estos 3 ámbitos, ¿no? La formación, porque dentro de todo estamos, la innovación, que es el objetivo de todo lo que estamos haciendo, la mejora del sistema educativo, en el sentido que decía antes, ¿no? No solamente es cambiar por cambiar, sino cambiar con sentido, y la investigación que ayuda, que coopera, que forma parte de la posibilidad
de que todo esto avance en un sentido, con profesión, con criterio, etc. Entonces, en este sentido, lo que nos preocupa al instituto, al IFE, es generar vínculos justamente entre la universidad, los centros e instituciones educativas, ¿vale?, que una investigación y práctica de campo, ¿vale? Porque entendemos que justamente esto es lo que nos pasa. No solamente que hay mucha, decimos, la innovación puede ser una innovación para nada, pero también la investigación a menudo es una investigación para nada. Por eso la investigación nos sirve únicamente para colocar en las estanterías de los archivos de la universidad, la biblioteca, en el mejor de los casos, y muchas veces en las estanterías de los profesores y las profesoras en su despacho. Entonces, la investigación tiene que tener un sentido en la medida que está enganchada, que está implicada y vinculada con los centros e instituciones educativas y forma parte de los procesos que se realizan ahí. Porque si no, pues realmente el trabajo que hay que hacer está abocado al vacío. Entonces, buscamos justamente estos vínculos que generen esta posibilidad de cambio a partir de todo este potencial que hemos comentado de la facultad. Y por focalizar un poco los tres ámbitos que he comentado, cuando hablamos de formación, entonces estamos hablando de una formación, o sea, de una implicación del instituto en investigar y criticar, valorar y modificar los modelos de formación docente y profesionales de la educación que tenemos en la facultad, en primer estado. Y también los que se están dando de los agentes de formación institucionales o los gubernamentales, etcétera, etcétera. Creemos que tenemos que tener esta necesidad de investigar sobre los modelos de formación porque creemos que hay un déficit muy importante. Arrastramos históricamente en este país un déficit en los modelos de formación, no estamos realmente comprendiendo cuáles son las necesidades de formación reales que tiene nuestro profesorado y tenemos que entrar en las dinámicas de cambio justamente en esta forma. Y para eso el Instituto está generando foros de reflexión sobre el tema, a partir, por ejemplo, de que salen los proyectos del Ministerio, las 24 medidas para la mejora de la profesionalidad docente, el intento de un plan de estudios para la formación de la profesorado infantil y primaria. El Instituto ha sido un elemento dinamizador del debate sobre estos elementos que permitan pensar y reflexionar sobre esto. Ahora estamos en la fase de la facultad de renovación del plan de estudio, que el Instituto quiere ser un elemento que ayude, que potencie, que dinamice también los procesos. Avanzamos también en proyectos de investigación sobre los modelos de información y actividades que permiten. Por otro lado, en cuanto a la investigación, intentamos esto que os decía hace un rato, que es generar prácticas de investigación que se vinculen con las necesidades de los centros e instituciones educativas. No una investigación simplemente por los intereses académicos, teóricos, etcétera, etcétera, sino justamente una investigación que nos... En este sentido, estamos intentando implementar estrategias que permitan recoger desde el instituto cuáles son las necesidades de formación de los centros educativos, de las instituciones educativas y del profesorado en todos sus ámbitos. Por eso estamos en vías de generar algo ambicioso, que todavía estamos viendo cómo la plataforma, que es un portal de investigación que recoja iniciativas, propuestas, demandas hacia la universidad, desde los centros educativos, de cara a investigar sobre cuestiones que preocupan a los centros, ¿no? Sobre que nos preocupan a nosotros. Entonces estamos en la dinámica de intentar generar este portal de investigación que ya no llegamos a ver cómo le damos modo, forma, todo esto, ¿no? Y luego tener, como investigadores académicos que somos, generar, puede ser una buena base de datos sobre investigación, sobre formación y práctica educativa. Y luego en el terreno de la innovación, que voy terminando ya entonces, cómo todo esto tiene que revertir el apoyo a los proyectos de innovación o de formación de los centros educativos. Necesitamos justamente el vincularnos en el triángulo este que os he dicho. No podemos tener la investigación fuera de la innovación y fuera de la formación. Por lo tanto, tenemos que estar apoyando. En este sentido, el Instituto promueve, apoya y contribuye a las iniciativas que se toman por parte de estas, bueno, ya los proyectos que están en marcha por parte de muchos grupos de investigación de colaboración con los centros educativos. Nosotros intentamos darle el apoyo que necesitan, el soporte
etcétera, bueno, con el potencial que nos da el tener esta digamos, institucionalización de los proyectos de investigación. En síntesis, pues el instituto quiere ser un elemento que se implique con los centros educativos como una fuente de reflexión, de conocimiento, de acción y de transformación de los sistemas y de los procesos educativos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el esfuerzo de atenerse a los tiempos. Creo que tenemos ahora un tiempo de descanso. ¿Querías decir tú algunas palabras, Pérez?